Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Muchas bendiciones, apreciados hermanos, queridos amigos, que Dios pueda bendecirle, que Dios le guarde siempre, y de todo corazón le agradecemos por estar con nosotros en esta hora. Así de entrada rápidamente quisiéramos saludar en este momento al pastor José Modesto, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones, y especialmente en este momento cuando nos disponemos a estudiar una señal de preocupación. Pastor Modesto, muchas bendiciones. Muy contento, pastor, de estar aquí en este día y comenzar nuevamente buscando la presencia divina, fuerzas, y entusiasmado porque cada una de estas lecciones nos van animando a seguir avanzando, a saber que Dios va al frente. Así que, hermano que nos está escuchando, yo quiero invitarte a orar en el día de hoy y agradecer a ese Dios maravilloso porque Él va al frente de ti, de tu familia. Va contigo, va a la escuela, va a la universidad, va a proteger tu vida en cada circunstancia. Padre, te damos muchas gracias porque lo que tú prometes lo cumples, Señor. Muchas gracias porque lo que tú ordenas, prepara y das las provisiones para que vivamos bajo tu lineamiento. En el día de hoy bendice a tus hijos, bendice tu iglesia, bendice a los amigos que van allí escuchando, que están allí en el entorno de su casa escuchando, de la empresa, del lugar donde estén. Bendícelos, Señor. Y hoy enséñanos a depender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, conforme a lo que muchos han llegado a externar sobre la idea, preocupación es preocuparse antes de que ocurra la cosa y prefieren utilizar el término ocupación. Pero hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que realmente están un poco preocupados al ver que ya la fecha que nos separa para lo que es la ofrenda de gratitud, muchos están preocupados porque quizás no tienen el dinero y están pidiendo al Señor para traer su ofrenda de gratitud el próximo sábado. Nosotros quisiéramos decirle que no se preocupen por esto, sino que con fe acudan a Dios, pidan que el Señor va a hacer las provisiones necesarias para que usted pueda cumplir con un acto de adoración, llevando su ofrenda de gratitud a la iglesia más cercana, y visite esa iglesia y hable con los dirigentes. Si usted no es miembro de la iglesia, no solamente la lleve y la deposita en ese lugar. Es importante que pueda quedar un rato allí para que cumpla con el acto de adoración, porque llevar la ofrenda de gratitud, sí reconocemos que Dios pide ofrenda de gratitud, y aún todavía mucho más importante que usted se pueda sentar en ese acto de adoración, reconociendo que Dios está al control de todo. Así es que muchas bendiciones y esperamos que usted pueda participar directamente de este acto de adoración. Y hoy, pastor, pues nos vamos a empeñar en analizar el tema a la luz de lo que dice el libro de Josué, una señal de preocupación. Bueno, en este tema nos miraremos unos a otros, viendo qué es lo que pasa en este entorno. Josué ya está viejo, pastor, está entrando en un discurso de despedida, y esto puede preocupar a los líderes porque pueden decir: ¿y ahora quién va delante de nosotros? ¿Y ahora quién va a distribuir lo que falta? ¿Quién nos va a dar ánimo? Y a diferencia de lo que hoy estamos viviendo, tal vez un esnovismo donde estamos echando a un lado la experiencia y realzando el talento humano,
el pueblo de Israel en esta oportunidad está dándole un sentido real a esta experiencia, porque Moisés desapareció y surgió Josué, pero ahora ¿quién va a sustituir a este líder? Y nosotros estamos mirando aquí que esta reacción de Josué, de que se está despidiendo, de que ya está entrado en años, de que ha tenido una intensa lucha, una intensa conquista, después que repartió todo, reedificó las ciudades, el altar, el santuario, el pueblo puede verse preocupado, pero el mensaje de Josué deja ver que no hay nada que temer, como dice esa famosa declaración, al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Y en esta lección nosotros vamos a ver en este día justamente que Dios va al frente. O sea, las victorias de Israel no están centradas en el líder ni en su fuerza, sino en el cumplimiento de lo que Dios prometió, pastor. O sea, el éxito nunca está ligado al esfuerzo humano, aunque interfieren las estrategias, el ánimo que Dios nos da. Pero aquí la preocupación puede ser que desaparece este líder, el principal líder, valiente, esforzado, transparente, ético, un líder entregado, apasionado, un líder espiritual. Óigame, maravilloso este líder. Y entonces ahora en este discurso él deja muchas palabras de ánimo, pero el pueblo está pendiente de lo que puede pasar en el camino. Entonces los puntos que él da, y nos gustaría ver cómo repasamos allí algunos de los versículos, cómo él llama a los líderes, a los príncipes, a los ancianos, a los sacerdotes. Todos están allí con el fin de que puedan tomar la rienda para seguir adelante, pastor, para que el pueblo siga entendiendo que la victoria depende de Dios. Amén, amén. Es así. En estas lecciones, pastor y amigos oyentes, ustedes que tienen su guía de estudio se darán cuenta que uno se mueve entre el pasado para ver la obra maravillosa que Dios hizo y que continúa haciendo con sus hijos. El hacer un repaso de varias de las actividades que básicamente realizaba el pueblo, y se daba cuenta que Josué recibía la aprobación divina y el mismo pueblo, y cuando había que tomar algún tipo de decisión de corrección también el Señor estaba allí. De manera que cuando nosotros repasamos una de las citas que encontramos en la Biblia de Josué capítulo 21, los versículos 43 y 45, tenemos que volver al pasado para llegar a una interesante conclusión de toda esa sección que ya fue estudiada, que leímos ese pasaje de la Biblia de Josué 21, 43 al 45, y encontramos una gran verdad que está implícita en esa declaración, y es la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que el Señor prometió. Por eso, pastor, no debemos obviar esa declaración, y es bastante fresca en nuestras mentes saber que muchas de las promesas que Dios había dicho al pueblo son promesas que están condicionadas a la obediencia. El éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia de la palabra de Dios. Así, notamos que la repartición de la tierra, además de ser una poderosa demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, conforme a lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 8, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependería de la actitud de Israel. De ahí, y nosotros somos enfáticos, decíamos, hay que moverse en el pasado, moverse por las páginas de la Biblia para estudiar el comportamiento del pueblo de Israel, y ahí se destapa una gran verdad. Cuando el Dios dice algo a su pueblo y el pueblo cumple con esa palabra, ese pacto que se establece, entonces el Señor siempre estará allí listo para cumplir con lo que dice. Pero parece ser que hay algún tipo de señal aquí
donde el pueblo necesitaba algunas cosas que debían añadirse. Tienen la palabra de Dios, han repasado la forma en que Dios ha obrado, pero parece ser que hay algún tipo de incumplimiento en esta realidad, y es lo que nosotros quisiéramos entonces en el día de hoy darnos una vueltecita ahí en el libro de Josué, capítulo 23, los versículos del 1 al 5. Perfecto, vamos a leerlo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y oficiales, y les dijo: ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová os ha dicho. Aquí, pastor, nosotros miramos que este discurso está aludiendo aquí a la finalización del trabajo que Josué ha llevado a cabo, de la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, también recuerda que hay territorios por los cuales hay que luchar todavía. Hay territorios que todavía están allí, y la infidelidad e incredulidad de Israel puede hacer que las cosas se compliquen, pero la intervención de Dios es la única garantía que tienen para conseguir conquistar toda la tierra. Dios aquí está recordándoles a ellos que Dios ha hecho un pasado promisorio donde las glorias divinas se manifestaron y el poder de Dios se dejó ver en base a la entrega, la sumisión, la consagración, porque recordamos que anteriormente Josué dijo: bueno, conságrense que vamos a cruzar el Jordán, y luego que cruzan el Jordán hace un altar, y luego que hace un altar establece posteriormente el santuario, celebra la Pascua, hace la circuncisión, para que todo el pueblo entienda lo que él está recalcando aquí. Ya han pasado años en esta lucha y él está insistiendo en que hay enemigos todavía, pero Dios continúa al frente. Con la ayuda de Dios, el pasaje dice: ustedes van a poseer. Todavía insiste en que Dios va a echar, Dios va a arrojar y ustedes van a poseer. Hay dos formas activas importantes que aparecen aquí que le dejan el trabajo duro, Pastor Crohin, al Señor. Y es que Dios va a echar y Dios va a arrojar. Y el pueblo lo que va a hacer es poseer. Pero a quien le toca esta guerra, como ya hemos enfatizado constantemente, es al Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué debemos hacer nosotros sino confiar en la dirección, el control que Dios tiene? Mi papel es simplemente creer, confiar, depender y obedecer. Y ese confiar, depender y obedecer también hemos dicho, pastor, en reiteradas ocasiones, que tiene que venir acompañado también de un accionar. Porque en muchas ocasiones nosotros, cuando vemos esto de que Dios está al frente, nos olvidamos también de que hay una acción conjunta que el pueblo debía hacer. Y cuando Josué menciona esto, el pueblo debió recordar el accionar de Moisés. Moisés dijo, pero obró también. Así es que, conforme a lo que nosotros estamos viendo en este pasaje, aquí encontramos una
descripción importante de cómo el Señor luchó por ellos. Usted estaba haciendo un fuerte énfasis, el Señor es quien lucha, el Señor está al frente, aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, los israelitas se vieron envueltos en guerras. Después del éxodo, no fue gracias a su poder militar, sino a la intervención de Dios como consiguieron poseer la tierra. Entonces, una señal de preocupación que posiblemente estaba teniendo en este momento el gran líder Josué es el asunto de acomodarse, de conformarse a que Dios es quien realiza la lucha, la batalla, pero se nos está diciendo y se nos recuerda que después del éxodo hubo un asunto bien importante que debían recordar que Dios estaba al control de todo, y ese énfasis que está haciendo la guía de estudio, que aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, los hijos de Israel se vieron envueltos en guerras después del éxodo. Querido hermano, apreciado amigo, de parte de la conducción de Radio Amanecer en Estudio, estamos muy conscientes de que debemos estar atentos a lo que el Señor dice en su palabra. Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones que todavía había que desposeer, y entonces si nos asentamos en que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer y decimos, bueno, es que todo eso viene de parte de Dios, pastor, ¿había alguna posibilidad de triunfo cuando el pueblo se quedaba sin ni siquiera movilizarse? Aquí dice la guía de estudio, la victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. Wow, fiel ayuda divina. Me gustó esa expresión ahí, porque nosotros somos llamados a asumir la responsabilidad espiritual. Y esta responsabilidad espiritual es que el pueblo debe recordar que las obras pasadas de Dios pertenecen a su victoria, no a Israel, y que todo esto es un regalo. Dios seguirá obrando, pero requiere la fidelidad del pueblo. Entonces, cuando nosotros miramos allí que la expresión de que Dios va a expulsar de delante de ustedes y van a poseer la tierra, recalca, pastor, que esa victoria, como usted acabó de mencionar, es ahora una obra que no está completa, pero Dios no fallará en su promesa. Y así que Dios que comenzó va a completar. Y si Israel permanece fiel, nosotros vamos a ver cómo Dios va también a obrar de manera presente y futura para mantener firme a Israel en el pacto con la cooperación, pero no con la pasividad. No le está refiriendo allí que se sienten, que se pongan en una esquina, que olviden lo demás. Dios está diciendo que estos hijos de Él deben saber que necesitan consumar esa victoria, pero más que consumar esa victoria en la realidad de la guerra, es más bien en la dependencia divina, en una constante fe, en una dedicación completa, en una victoria espiritual que nos lleva a nosotros a reconocer que Dios nos eligió para establecer su pacto con nosotros y que Él ha peleado y seguirá peleando. Así que, hermanos queridos, como líderes y discípulos, necesitamos afirmar constantemente que las acciones de Dios son las que pueden ejecutar su voluntad en la tierra. Nosotros solamente dependemos de su poder y de su gracia. Así como esas victorias no podían atribuirse a la fuerza o a la estrategia, nuestra victoria espiritual, pastor, no se atribuyen a nuestra edad en la iglesia. No se atribuyen a los años que yo tengo de líder o como anciano, o como pastor o como miembro de junta. No se atribuyen a los dones y talentos incluso que yo tengo. Usted puede ser un muy buen líder, pero posiblemente no sea espiritual. O usted puede ser una persona que hace todo perfectamente
en la congregación, pero necesita depender de Dios y abandonar la autodependencia para depender del Padre, porque la verdadera fe se fortalece al recordar que quien dirige todo no soy yo, es Dios. Y a veces podemos estar tentados, como nos ocurre, que cuando ya nuestros años van pesando, o cuando vamos teniendo menos resultado en algo, vamos a sentirnos mal porque no hemos hecho. Pero no, lo que usted necesita es arrodillarse allí donde está y decidir confiar en que Dios es que lleve control de esta iglesia, de este pueblo, de su familia, amén, de su vida espiritual, de sus finanzas. Sí, puede estar apretadísimo en este momento. Puede ser que las deudas, la inflación le haya aumentado fuertemente y usted diga, pero no me está dando recursos, los recursos que tengo no me dan. Y es allí donde usted necesita saber que no ha sido su obra. Es la providencia y el poder divino que nos sostiene, Pastor Scroggins. Amén. Haciendo una conexión, Pastor, con varios de los elementos que hemos estudiado durante todo el trimestre, llegamos a una gran realidad, a una verdad que no se puede soslayar. Está ahí presente y hay que recordarla en cada momento. Estudiar la forma en que Dios hizo la promesa, cómo cumplió, y el pueblo que en muchas ocasiones hizo su parte, en otra ocasión se mostraban un tanto apáticos. Lo cierto es que tenemos una batalla actual. Y así como el Señor entregó la tierra al pueblo en tiempos de Josué, es importante destacar que todo esto ilustra una gran realidad. Nosotros tenemos una batalla actual. La guerra va a continuar hasta que Dios nos dé la mansión celestial, la Canaán celestial. El pueblo luchó en esta tierra y, como usted citaba en una de las lecturas cuando decía, ustedes van a poseer la tierra, ustedes van a poseer la tierra, y recordamos todo constantemente esa declaración. Es importante que en la actualidad usted entienda que Dios definitivamente en esta guerra que tenemos día a día va a entregar la tierra. De ahí que cuando nos dirigimos también al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de estas cosas para venir ahora el apóstol Pablo y dar quizás algún tipo de aplicación a lo que hemos estudiado cuando él dice en 2 de Corintios capítulo 10, los versículos de 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el mismo apóstol Pablo, pastor, ¿qué nos dice en Efesios capítulo 6, los versículos del 11 hasta el 18? Me quedé muy entusiasmado con ese versículo que ya lo habíamos leído en otras lecciones. Y este otro también. Señores, tenemos toda la promesa para luchar contra el pecado. Y miren lo que dice el apóstol. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Y esto me hace acordar justamente lo que nosotros estamos mirando allí en el libro de Josué, pastor. Estas palabras tan importantes
como en ese versículo 5 dice, Jehová va a pelear por ustedes. Por eso Pablo dice, pónganse la armadura. Y lo repite en un par de ocasiones, pónganse la armadura para que podáis resistir, para que podáis estar firmes, para que podáis luchar contra las acechanzas del enemigo. Hermano, hoy Dios nos está llamando a que nosotros podamos, de igual manera en la salvación, ponernos bajo su dirección, bajo su control, bajo su poder. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a poder estar de pie. Por eso el apóstol dice la armadura de Dios, no la armadura de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia experiencia, de lo que nosotros sabemos o de lo que pretendemos ser. Es la dependencia divina. El nuevo pacto, pastores Cross y hermanos queridos, es la misma indicación: dependencia de Dios, fidelidad de Dios y entrega total. Yo he dicho, pastor, a veces que nosotros, los cristianos, tenemos la gracia divina de entender gran parte de la porción bíblica. Cada vez que nosotros damos un sermón, hablamos acerca de la bondad de Dios, podemos incluso hasta memorizar algunos fragmentos y párrafos y muchos versículos de la palabra de Dios con relación al tema que nosotros presentamos, pero la gran pregunta sería, y es la que hace la guía de estudio en la fase final: ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Recuerda el pueblo de Israel, que a veces nosotros criticamos. Tantas maravillas que se hizo en el pueblo de Israel, pero miren cómo ellos pecaban. Nosotros tenemos la historia ya completa del pueblo de Israel y tenemos la historia de que Jesús vino y cómo ha guiado al pueblo históricamente, a la iglesia en todo tiempo, y sin embargo con tantas facilidades nosotros vivimos pecando. ¿Por qué? Porque perdemos la conexión con Dios y esperamos que esto que nos preocupa tanto y que le preocupa al mismo Señor, si podríamos utilizar un término humano, es por qué estamos tan dados al pecado cuando tenemos tantas promesas que están ahí para nosotros y para nuestras generaciones. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por el estudio de tu palabra. En medio de tantos conflictos, a veces nuestra fe se afloja y nos abandona, porque no tenemos una estrecha conexión contigo. Y es nuestra oración en este momento para que nos ayude a tomar la decisión de crecer, de ser fuertes y permitir que la vida de Jesucristo se reproduzca en nosotros. Gracias, porque sabemos que esto puede ser real en la medida en que tenemos esa apertura para el Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.